Buenas tardes, mi nombre es Aura González y estoy cursando una materia que tiene que ver con la psicología. Pues dentro de ellas tenemos una entrevista. ¿Qué es la entrevista psicológica y en qué se basa esa entrevista psicológica? Pues cabe destacar que la entrevista psicológica no es cualquier entrevista, es una relación directa entre dos o más personas, en las cuales intervienen un entrevistador, un paciente, vías de comunicación, objetivos, conclusiones, también asignación de roles y por supuesto una relación interpersonal asimétrica. Cabe destacar que dentro de una entrevista psicológica tenemos algo muy importante, una regla básica. Dentro de esa regla básica es esta: obtener datos completos del comportamiento total del entrevistado en el curso de la entrevista. Esto quiere decir que no se recoge solamente la función de escuchar. No es solamente saber escuchar, que es la esencia de la entrevista, sino también saber vivenciar, observar y saber reflejar. Entonces esos son los pasos que se deben tener en una entrevista. También existen diferentes tipos de entrevistas. Estas son abierta, libre, semidirigida, cerrada, semiestructurada o estructurada. Pues lo importante es que el entrevistador asuma un rol y deje que el paciente de alguna manera consigne de lo que él desee sin limitarlo. Pues también hay algo muy importante que quisiera mencionarle, que es las características de estas entrevistas. Las entrevistas entre clínicos y pacientes siguen reglas muy distintas de las de otros tipos de interacciones. La reciprocidad social habitual se suspende, se permite a los clínicos también preguntas intrusivas y actos inusuales, ya que la relación está orientada principalmente hacia las necesidades de los pacientes físicas o emocionales. Cabe destacar que dentro de la entrevista debemos de tener una agenda en la cual debe contener puntos explícitos e implícitos. Dentro de esa agenda, pues, los pacientes, las agendas de los clínicos y de los pacientes incluyen una serie de puntos en las cuales son muy importantes. Si el paciente abandona la consulta sin haber abordado los puntos que son importantes, para él se sentirá insatisfecho. El clínico es quien tiene el control de la entrevista, es quien tiene la responsabilidad de controlarla. Por esa razón, pues su agenda es la dominante. También, pues, dentro de la agenda debemos de tener o realizar una historia clínica completa, preferiblemente en la primera entrevista. También puede hacerlo en un tiempo concreto, para lo cual debe controlar la entrevista. También provocar una buena imagen en el paciente y que ésta se vaya con la sensación de haber sido ayudado. Y pues dentro de ella debes tener escrito el motivo de la entrevista, por qué asistió el paciente a la entrevista, el espacio físico de la consulta, que sea a través de una mesa, o a lo mejor no a través de una mesa, sillas de la misma altura, interrupciones de la entrevista. O sea, todo eso debe estar dentro de la agenda. También, pues, debe, antes de comenzar la entrevista, bueno, presentarse por el nombre. Si surge la oportunidad, estrechar las manos, no distancia de clase, se toma a la otra persona en serio, existe un momento crítico para ello, tras el cual es ineficaz. También, pues, dentro de esa historia clínica, cabe destacar, pues, que se deben anotar o es aconsejable tomar notas desde el inicio. Además de eso, debe ser aconsejable, pues, no tomar notas al inicio, disculpen, eso es lo más importante, que no se debe tomar notas, sino comunicarse cuando se empiece a escribir. Esto permite al paciente hablar sobre los temores, sobre lo que él siente, temas de confidencialidad, seguridad de la información, todo eso debe ir anotado. La duración de esta parte inicial de la entrevista durará hasta que el clínico note que la información nuclear está emergiendo. Aunque la entrevista se va haciendo cada vez más estructurada, es necesario controlarla, evitar digresiones y repeticiones, utilizar clarificaciones, preguntas muy directas con respuestas cerradas. Acortar el discurso del paciente de forma explícita. El grado de sutileza al hacerlo depende de la capacidad del paciente para captarlo y responder de manera inmediata a las pistas, estas pistas sociales. Por ejemplo,
Ante respuestas vagas a preguntas importantes, utilizar preguntas directas y cerradas. Por ejemplo, ¿cuándo sucedió eso? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Qué hizo luego? Estas son preguntas directas y que van a ayudar al paciente a que se abra de la mejor forma posible. También, pues, utilizar palabras como me gustaría, bueno, cambiando de tema, espere para mí, pero he perdido la noción, pero hablemos sobre. Además de eso, es obviamente importante para usted, pero hay otras cosas que necesito comprender, o sea, utilizar ese tipo de palabras y esa terminología. De esta manera la persona se va a abrir con el entrevistador o el psicólogo. Entonces, estas son muy importantes a la hora de hacer una entrevista. Además de eso, pues, cabe destacar que durante la entrevista, muchas veces el entrevistado se va a sentir un poquito cortado, con miedo o con temor. Entonces, el cierre se llevará a cabo según cómo se haya desarrollado la entrevista. Todo depende de ese. Es el momento de finalización del encuentro. En general, se realizará una síntesis de lo trabajado. Esto es lo ideal, hacer un resumen y se dejen abiertos algunos temas para que esto continúe operando como puntos claves para ser analizados la próxima vez. Entonces, es muy importante el cierre de la entrevista. El profesional organiza el análisis del material obteniendo pues la información necesaria para de esta manera crear una nueva hipótesis y programar cómo se va a continuar trabajando con el paciente. Entonces es muy importante la manera en que nosotros nos acerquemos a la persona que va a nuestro consultorio. Es importante utilizar palabras claras y palabras concretas para de esta manera romper el hielo y unir ese paradigma de armonía y paz entre el entrevistador y el entrevistado. Muchas gracias.